Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Quiero darles las gracias por estar con nosotros en este tiempo. Hemos entrado en una etapa en la historia del ser humano crítica. Hemos entrado en una etapa donde están aconteciendo tantas cosas, las cuales ya de ninguna manera podemos ignorar. Y por eso nace este programa de enfoque, para poder mirar, asimilar, entender nuestro entorno, lo que está aconteciendo en medio nuestro a través de la luz de la palabra. Estaba compartiendo con alguien esta mañana y les decía que cuando una persona no tiene a Cristo, no hay luz dentro de ellos y en realidad no tienen cómo recibir guianza, no saben qué hacer, qué es lo correcto o qué es lo mejor. Y qué bendición tan tremenda poder tener al Espíritu de Dios en nosotros y así recibir la iluminación, la guianza que necesitamos para poder entender y para poder navegar correctamente los tiempos que nos han tocado vivir. Dios nos puso aquí en este tiempo con un propósito. Para este tiempo hemos nacido. Y si Dios nos trajo a la tierra en este tiempo, es porque hay un propósito poderoso, el cual usted y yo necesitamos encontrar y alinearnos a ese propósito para ser eficaces y lograr el propósito de nuestra vida. Y en este día quiero comenzar hablando de una escritura en la Biblia. En Primera de Corintios, esto está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 11, y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios mío, me siento como que el Señor me está hablando tan directamente y diciéndome, escucha, esto que quedó escrito, esa historia de tantos años atrás es relevante aquí, hoy. Esto habla a mi vida, tiene que ver conmigo, con mi futuro, con mi familia. Entonces, qué tremendo poder mirar hacia atrás, y me recuerdo de esta famosa poeta que dijo, para saber hacia dónde voy hoy, primero tengo que mirar hacia atrás. Y eso es lo que esta escritura está hablando. Nosotros como hijos de Dios o como creyentes, y tal vez usted está escuchando este podcast y dice, bueno, pero yo en realidad no creo en Dios. Tal vez hoy no creas en Dios, pero el Señor está tocando a la puerta de su corazón para que usted abra y Él pueda guiarlo también a puerto seguro. Vemos cómo es importante conocer o entender los patrones que están en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo relata los errores que cometió el pueblo de Israel y resalta cómo debemos actuar en este tiempo y lo que el pueblo de Dios necesita hacer para lograr victoria. Al final del día, nadie quiere perder una batalla, nadie quiere perder su propósito, sino más bien llegar a ese puerto seguro con victoria. Por lo tanto, cuando consideramos lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, esto, por ejemplo, Pablo habla del libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Deuteronomio y enfatiza que aquello que aconteció en aquel tiempo es más que solo una historia antigua. Son lecciones para el día de hoy, especialmente para aquellos de nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos. Y creo que absolutamente todos estamos de acuerdo en que hemos llegado al fin de los siglos, al final del tiempo. Están aconteciendo cosas tan diferentes, tan peculiares, cosas que nunca hemos visto, ni oído, ni considerado. La naturaleza se está revelando, la naturaleza está hablando, para no decir gritando. El reino animal
De igual manera, están aconteciendo comportamientos inesperados, extraños en la naturaleza, y es como si todo se estuviese rebelando en contra del tiempo, en contra de la humanidad, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, cómo la liberación y la redención son los temas principales del éxodo de Egipto. Es Dios, de una manera increíblemente poderosa y fuerte, el que actúa directamente a favor de un pueblo que está bajo un yugo opresor. Ellos vivían bajo un sistema político de opresión que quiso adueñarse de sus vidas. ¿Les suena eso familiar? Como que los gobiernos, y no estoy hablando solamente de los Estados Unidos, sino que globalmente hablando, hay un sistema que quiere nacer, que quiere apoderarse y empoderarse, y es un sistema de un solo gobierno, un gobierno global o un gobierno mundial. Y por la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, entre otras profecías, sabemos que cuando eso emerja, pues hemos llegado al tiempo del fin. ¿Pero qué quiere este gobierno? Adueñarse de los seres humanos, dictar qué vamos a hacer, qué podemos o no podemos hacer. La cosa más impactante, qué debemos o no debemos comer. Porque inclusive hay movimientos que ahora dicen que ser carnívoro o que comerse un bistec de vez en cuando es malo, que debemos comer insectos. O sea, como que el mundo se ha vuelto loco y nos quieren enredar en esa vorágine. Pero la palabra de Dios habla de todo esto que aconteció en aquel entonces. Y vemos cómo un sistema diabólico que odiaba al pueblo escogido comienza a levantarse en contra de ellos. En Éxodo 6:6, por ejemplo, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, y este es Dios hablando, dice: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y miramos no solo lo que le sucedió a Israel saliendo de Egipto, sino también los acontecimientos, la transición que ellos atravesaron, lo que los llevó a ellos a su salida, vemos un patrón funcionando, es un patrón de redención. Y vemos también que es Dios en persona quien busca a Israel y actúa en defensa de los perseguidos por sus enemigos. O sea, hay dos campamentos aquí. Está el campamento el cual Dios está protegiendo, y está el campamento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía un mensaje y dice: dejen que mi pueblo salga, dejen que mi pueblo venga a adorarme por 3 días. Y Faraón dice: ok, pero después dice: no, he cambiado de mente, como que se adueñó del pueblo y decidió que ellos no tenían ningún tipo de libertad, ni de expresión, ni de comida, ni de su entorno social. Todo estaba restringido por la mano de este hombre fuerte, hablando espiritualmente aquí. Y vemos que Israel está oprimido. ¿Okay? Faraón, o vamos a actualizar el mensaje en este día, porque de esto se trata enfoque, de entender lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Así que no Faraón, sino actualicemos el mensaje. El sistema político opresor, ¿okay?, tiene al pueblo de Dios como rehenes, como si fueran propiedad de ellos. Restringen cuando se puede dar, por ejemplo, en nuestro país hay leyes que protegen a las comunidades o a las empresas que son cristianas, y simple y llanamente se juega
se entrega o se otorga las licencias para esas empresas o esas iglesias o esos ministerios según ellos vean conveniente, lo atrasan, o sea que juegan con el pueblo de Dios, juegan con la verdad de Dios, como si Él no estuviese mirando lo que está pasando. Miremos, por ejemplo, a Faraón. Faraón sabía quién era José, porque José fue una figura muy conocida en Egipto. Fue un personaje central en la vida, en la sociedad de Egipto. Sin embargo, este faraón que se levanta no respetó los valores, no respetó los talentos, las habilidades y la relación que tenía José con ese pueblo de Egipto. Todo lo que José hizo durante un tiempo crítico en Egipto causó que Egipto se volviese una superpotencia. Sin embargo, este faraón descartó la historia y miró a los israelitas como una carga y una amenaza en lugar de una bendición. Y eso, hay un patrón aquí. El pueblo cristiano fueron pastores, fueron hombres de Dios, considerando, por ejemplo, la palabra de Dios cuando fueron a escribir la Declaración de Independencia de este país. Los que fundaron esta nación, esta nación de los Estados Unidos fue fundada bajo los preceptos y las leyes de la palabra de Dios. Y sin embargo, se ha levantado un faraón en este tiempo, el cual no ha respetado ni valores, ni talentos, ni habilidades, ni llamamiento, sino que ahora, después que nos volvimos, por así decir, una superpotencia, una democracia, un país donde todos tenemos la libertad de expresión, o hasta unos años atrás había libertad de expresión, porque creo que no importa en qué país usted esté, va a estar de acuerdo conmigo en que todo eso ha cambiado drásticamente, no solo en los Estados Unidos, sino que ahora la libertad de expresión está siendo limitada, se está llamando al pueblo de Dios como un pueblo peligroso. Esto es un patrón que lo vimos antiguamente, pero dentro del contexto de ese patrón vamos a encontrar que Dios se levanta como un león que ruge para defender a su pueblo. Este faraón que se levanta en aquel tiempo ve al pueblo de Dios como una amenaza, ve al pueblo de Dios como alguien que no tiene valor, que no tiene representante, que se puede hacer con ellos según les venga en gana, que pueden burlarse, que pueden ignorar los derechos, que pueden ignorar el clamor de ese pueblo cuando pide justicia, cuando pide derechos en contra de que se endoctrinen a nuestros niños en una escuela pública, por ejemplo. Nadie debe tener ese derecho o esa fuerza sobre nuestros hijos. Somos nosotros los que estamos llamados a educar a nuestros hijos, a enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Y sin embargo, en esta sociedad vemos que cada día se restringe más y más el derecho de un padre contra el derecho de un gobierno que se vuelve tiránico, porque no hay otra palabra. Entonces, en Éxodo 1:10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, este es el faraón hablando, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Por qué? Porque no querían el espíritu del pueblo de Dios, pero sí querían el trabajo, la obra, lo que aportaban. Sí quiero tu dinero, sí quiero que trabajes, sí quiero que hagas todo lo que sabes hacer, pero no puedes multiplicarte. Aquí hay un trasfondo de un espíritu de temor fuertísimo, un espíritu que teme a un pueblo poderoso, aunque ese pueblo no sabía cuán poderoso era y tampoco entendía quién era el que los respaldaba. Por eso, en este tiempo, usted y yo, la iglesia triunfante de Cristo en la tierra,
en este siglo, en este último tiempo, necesitamos entender no solo quiénes somos, sino quién nos respalda. ¿Puede usted decir amén a eso? Hay un patrón aquí fuerte de redención y muestra que llegará un momento en el mundo, ¿ok? En este caso Egipto, porque estamos hablando de lo que le aconteció al pueblo de Israel. Va a llegar un momento en que Faraón va a ver al pueblo de Dios como una amenaza. Lo verá como un enemigo del Estado. ¿Usted me está escuchando? Esto es algo tremendo. Eso lo estamos viviendo en este tiempo. El gobierno, sea cual fuere su país, no está a favor nuestro. Usted lo sabe, ¿verdad? Aquellos que quieren depender del gobierno, aquellos que quieren apoyarse en el gobierno. No, el gobierno me da ayuda, el gobierno me da un plan médico, tengo que votar por eso de esta manera o de aquella, ejercer mi voto, mi voz a través de mi voto, porque el gobierno me beneficia. Déjeme darle una noticia. El gobierno no está a favor nuestro, mucho menos del pueblo de Dios. Tampoco nos ampara, tampoco nos protege, ni le interesa proveer nada. Todo eso es un juego político, un juego astuto para engañar a las personas. Pero nosotros no tenemos por qué ser engañados. ¿Sabe por qué? Porque Dios es mi lámpara. Su palabra es lumbrera a mi camino, y cuando viene el Espíritu Santo, Él trae iluminación y eso nos ayuda a poder discernir qué está operando en mi vida y cómo yo debo actuar. El pueblo de Dios necesita estar atento en este tiempo y permitir, y escúcheme bien, es usted quien da o otorga ese permiso. Permitir que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y nos dirija en cuanto a qué hacer en un momento tan crítico como este. En un momento en que en su nación hay elecciones, por ejemplo, cuando hay referendos que salen para votación, usted dice, ay, pero el voto mío, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a hacer la diferencia. Eso es una mentira del diablo. Su voz es potente en el mundo del espíritu. Su voz es importante porque usted no está votando por sus propios derechos. Estamos aquí hablando de derecho contra principio. Nosotros estamos estableciendo los principios de Dios en la tierra y cada uno de nosotros somos un granito de arena que habla por el reino de Dios en este tiempo. Entonces necesitamos permitir que seamos permeados de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento, del discernimiento del Espíritu de Dios para entender su palabra y saber qué hacer, como los hijos de Isaacar. Los hijos de Dios en este tiempo, sea donde sea que vivimos, estamos literalmente en una encrucijada entre la vida y la muerte. ¿Puede usted entender eso? ¿Puede usted masticar eso, digerir eso y decir, es verdad? Y no solo nosotros. La encrucijada está para nosotros hoy. Lo que pasa es que dependiendo de qué camino tomemos, si derecha o izquierda, esa encrucijada va a crear un entorno favorable o peligroso para la próxima generación. Dios piensa, actúa y se mueve de manera generacional. Y nosotros, como hijos de Dios y partícipes del reino de los cielos, necesitamos actuar y funcionar de igual manera, generacionalmente. No se trata solamente de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy enfrentando o experimentando. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Entonces tenemos que tomar conciencia de estas cosas.
dice la palabra, porque aún no se ha manifestado lo que Faraón está tramando contra los escogidos. Ellos funcionan a base de engaño, a base de juegos, a base de mentiras. ¿Y qué pasa? Que no vemos lo que el enemigo está tramando o planeando para de aquí a 3 años, para de aquí a 5 años, tal vez 10 o tal vez 3 meses. No sabemos. Faraón persiguió y oprimió al pueblo de Dios y los mantuvo como rehenes al instituir políticas que con el tiempo, ¿ve? La encrucijada estuvo aquí, pero con el tiempo se manifestó ese plan, esas artimañas que el diablo había tramado en contra de los hijos de Dios y hacen que Israel caiga en una posición muy vulnerable. Los dejaron indefensos y destituidos. Por eso nosotros necesitamos actuar hoy. Necesitamos orar hoy. Necesitamos estudiar la palabra hoy y pedirle al Espíritu Santo, lléname, inunda todo mi ser para yo poder ser un vocero del pueblo de Dios en este tiempo, en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad y en mi nación. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? ¿Serás tú un vocero de Dios en este tiempo? Entender quiénes somos y por qué estamos aquí es crítico. No puedo enfatizarlo suficientemente. ¿Qué hizo que se iniciara este proceso de redención en Israel? Y esto es sumamente importante. Las intransigencias de Faraón, la carga pesada, la falta de libertad, la falta de respeto, la falta de expresión, la represión política, causa que el pueblo de Dios comience a gemir, que comience a gritar y comience a buscar a Dios, porque dentro de nosotros, escondido en nuestro ADN espiritual, todo ser humano sabe que Dios es omnipotente, que Dios es el Todopoderoso y que solo Él nos puede salvar. Todo ser humano en un momento clama a Dios. Y eso fue lo que hizo que comenzara un proceso de redención. Faraón se portó mal, Faraón ejerció su autoridad y su poderío sobre la gente equivocada. Y ahora comienza a gemir este pueblo, comienzan a buscar al Señor, comienzan a clamar a Dios y nosotros no podemos olvidar, ni subestimar, ni menospreciar el clamor al Señor, iglesia. Por eso es tan importante que el intercesor se levante en este tiempo, que cada uno de nosotros se convierta en un altar, en un pilar que está humeando delante de la presencia de Dios. Sí, humeando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que adorar y tenemos que clamar. Tenemos que comenzar a gritar por nuestros jóvenes, por nuestros niños que están siendo envenenados con doctrinas de demonios. Estamos en un tiempo en que tenemos que despertarnos y aunque sea entregarle a Dios 5 minutos y levantar ese altar de oración y levantar esas 12 piedras y decir, aquí me planto y voy a ver la mano del Dios Todopoderoso moverse a favor de sus escogidos. Es importante conocer este patrón del tiempo antiguo, porque los patrones tienen algo muy peculiar con ellos. Se repiten. La profecía es un patrón que se repite, pero hay también tipos y sombras, patrones que se repiten. Y lo que aconteció allá está volviendo a manifestarse aquí. Y si aquella gente que no conocía a su Dios, porque llevaban 400 años esclavos en un sistema religioso y político diabólico, nosotros tenemos una ventaja sobre el pueblo de Israel. ¿Saben cuál es?
Nosotros sí conocemos a nuestro Dios. Nosotros sí sabemos de lo que Dios es capaz. Porque ¿qué dijo Pablo? Esto quedó escrito para que nosotros tuviésemos un punto de referencia, para que nosotros supiésemos qué pasó allá y qué puede ocurrir aquí de nuevo si nosotros decidimos comenzar a gemir y a gritar hacia el cielo, clamando para que Dios se mueva. Hoy más que nunca necesitamos usarlo y enforzarlo, ese patrón. El cielo necesita escuchar nuestra voz. El cielo debe saber qué está pasando en la tierra. Nosotros tenemos todo el derecho de delatar las obras de Faraón en medio nuestro. Tenemos derecho. Dios nos dio ese derecho a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus escogidos y tenemos que dejar bien claramente que no estamos de acuerdo con sus políticas, que no seremos partícipes de su pecado, de todo lo que él estipula, de su mundanalidad, queriendo ahogar la genética de Dios en nosotros. Ese grito de angustia, ese desacuerdo con el sistema del mundo que está lleno de temor, porque esa fue la fuerza que dirigió a Faraón, el temor. Ese grito fue lo que impulsó a Dios a actuar y descendió. Es una parte importante del proceso de la redención. Podríamos decir que la redención y la liberación no ocurre hasta que no salió el clamor de un corazón abrumado por el pecado, abrumado por lo que estamos viendo manifestarse. Debe molestarnos el pecado. Debe agobiarnos y abrumarnos la mundanalidad, la desfachatez de la sociedad en este tiempo. ¿Cómo quieren jugar con la inocencia? Lo más precioso que tiene un niño es su inocencia. ¿Cómo quieren desgarrar esa investidura de inocencia que tienen los niños? Dios creó algo maravilloso al hacer la inocencia en un niño. Y no podemos permitirle al enemigo que pervierta el corazón y desgarre ese ropaje de inocencia con que vienen los niños al mundo. No lo vamos a permitir. Eso implica que usted y yo tenemos que clamar, gemir y gritar y hacer conocer dónde estamos parados, porque usted y yo sabemos quiénes somos y para qué hemos venido a la tierra. Fue el sufrimiento, las pólizas contra el corazón de Dios y la decencia del ser humano, las injusticias, lo que los impulsa a clamar a Dios. Y cuando les fue quitada la libertad y todo aquello en lo que anteriormente habían puesto su confianza, Israel se vio obligado a confiar en Dios. Me parece que aquello es una fotografía o un rayo X de lo que está pasando en nuestra sociedad hoy. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Solo hay una persona que puede salvarnos en este tiempo. Israel fue redimido de Egipto cuando puso su fe en la sangre del Cordero. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es el tiempo en que el pueblo de Dios debe gritar, gemir y clamar al Señor, para que seamos librados de la esclavitud, de la inmoralidad y del acoso de Faraón. Oremos en este tiempo y reconozcamos que necesitamos intervención divina. No tenemos los recursos ni la fuerza para hacerlo por nosotros mismos, pero el Señor sí.
Necesitamos intervención divina en este tiempo para poder cruzar o poder pasar esta amarga encrucijada en que estamos y asegurar que cuando llegue el momento de pasar el batón a la próxima generación, nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestro poder para protegerlos y ayudarlos. El futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de nuestros nietos, depende de ello. Gracias por estar con nosotros. Esta es Marcia Castillo en Enfoque.